Sobre el papel de la lechería en el comercio internacional de Argentina, ¿cree que existe un conflicto de intereses entre el mercado interno y la exportación? En un escenario de altos precios internacionales, ¿cómo manejaría la natural convergencia de valores entre ambos mercados? ¿Qué piensa hacer por último con los ROE lácteos? Roberto iba a ser el que iba a iniciar, así que arranca, cambiemos, Ricardo. Primero, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Está bueno que se den estos espacios de precalentamiento a los diálogos, las discusiones y el intercambio que van a ser los próximos años, porque creo que una de las cosas que va a cambiar, sea cualquiera el que nos toque este proceso, es que aprendimos que lo que hay que hacer muchas veces es hablar, intercambiar antes de decidir, porque si no tenemos un muestriario de errores en muchas de las cosas que hemos visto en los últimos años. Para responder, primero te diría que no es mi posición, sino de la posición de todo el frente que nos toca o que me toca representar hoy acá. Claramente la importancia del mercado externo en la Argentina para la lechería es total. Como en casi todos los productos agroalimentarios o agroindustriales, lo que producimos mirado solo para adentro no sirve para nada, ¿sí? No genera nada. Hoy casi un poquito más del 97% de lo que consumimos en la Argentina es producido en nuestro país y es excedentario en la mayoría de nuestros productos y la lechería no está exento de eso. Con lo cual, pensar en una lechería sin la apertura total al mundo, no habría lechería de largo plazo como nosotros la estamos mirando. No podemos pensar en aspirar a ningún aumento significativo de la producción, de la industrialización o de cualquier parte de toda la cadena si no pensamos en una Argentina firmemente inserta en el mundo. No creo que exista conflicto de intereses en este sentido con respecto a la segunda parte de la pregunta. ¿Por qué? Porque si vamos a producir más, la incidencia del mercado interno dentro de la producción total va a tender a ser menor cada vez, con lo cual eso va a atenuar enormemente esa conflictividad. ¿Qué pensamos hacer con los ROEs lácteos? Chau, ¿sí? ¿Qué pensamos ya desde abril, desde el año pasado, desde abril del 2014? Era la posición en ese momento del PRO, de la Fundación Pensar, y después nos tocó el intercambio con el resto de los aliados del Frente. Claramente la inserción en la Argentina, de la Argentina del mundo va de la mano de una eliminación de los ROEs y las trabas a las exportaciones muy rápida, y en el caso de la lechería y de todas las actividades sobre la soja, una baja de las retenciones a cero en todos los productos de las cadenas agroindustriales, salvo para la soja, que va a ir bajando gradualmente al 5% por año. Gracias, Ricky. Marcelo Lioy, por el Frente para la Victoria. Bueno, el agradecimiento por la invitación y lo virtuoso de generar un espacio de diálogo entre los actores. Y un poco la respuesta va en ese sentido. Creo que no debería haber problema entre lo que puede ser el mercado interno y el mercado externo, pero esto solo se va a dar si la cadena se articula. Si la cadena sigue siendo lo que es hoy, es muy difícil lograr una articulación y poder plantear estrategias de política de Estado que vayan en ese sentido. Tenemos dos líneas de trabajo, proponemos dos líneas de trabajo: asegurar lo que es la provisión del mercado interno y en relación a eso con calidad, precio y abastecimiento razonable, ¿no es cierto?, de ese mercado interno, y crecer en lo que es las exportaciones. Creemos que este crecimiento de las exportaciones y la provisión del mercado externo tiene que estar atado a la estructuración de la cadena, a la articulación de la cadena, y ese es el eje en el cual vamos a trabajar. El eje va a ser el diálogo. Y ese diálogo no es una propuesta que hoy le hacemos en forma aislada, sino que ese diálogo es el mismo diálogo que venimos desarrollando en la Mesa Provincial de Política Lechera de la provincia de Buenos Aires. Y la queremos llevar a nivel nacional. En ese espacio
se da la convergencia de un grupo de actores de la cadena que promueven acciones beneficiando a la cadena y no solamente a sus espacios individuales, ¿cierto? Son la producción, la gran industria y la pequeña industria. Trabaja junto con el Estado provincial y ha trabajado durante estos últimos 15 años en ese sentido. Y en esos 15 años hemos tenido momentos virtuosos y momentos no virtuosos, tanto en la relación como en las acciones que la misma mesa podía producir. Yo creo que tanto desde la visión del Estado como desde la visión de la mesa, el último periodo en donde el ministro Topo Rodríguez, se llama Alejandro Rodríguez y es más conocido, todos lo conocen como el Topo, ha sido una relación virtuosa y a través de esa relación virtuosa hemos logrado cosas para la provincia de Buenos Aires que creemos que es el camino que tenemos que llevar a nivel nacional. Entendemos un Estado activo, un Estado presente, un Estado que genere herramientas y que genere para, sobre todo, llegar a obtener una rentabilidad en el sector. En relación a la segunda parte de la pregunta, creo que lo que hemos vivido en los últimos años es lo que tenemos que aprender a no vivirlo más. Si hay una demostración de lo que no debemos hacer como cadena, fue lo que nos pasó en los últimos años. Cada uno trató de salvarse, cada uno generó propuestas individualmente, el Estado reaccionó en relación a esa propuesta y tenemos el resultado que tenemos, con lo cual volvemos a plantear la articulación de la cadena y el diálogo como el eje de las soluciones de esta problemática. Por último, lo que hace a los ROE, y esto no busca de ninguna manera hacer una chicana. Decilo, Juan, decilo. Bueno, me cortó. No, decilo, Marcelo. Con respecto a los ROE, también creemos que tiene que ser un proceso. Los ROE fueron creados, hagamos un poco de memoria, me voy a extender. No, sí o no y listo. No me hagas llevar sí. Los ROE fueron creados, hagamos memoria, los ROE fueron creados por el sector, fue un pedido del sector hacia el Estado. Si ustedes me preguntan a mí, no cumplieron ni el objetivo con el cual se pidió que se creara, ni siquiera a la luz de los resultados quedó como que fue una herramienta que se utilizó de buena manera. Scioli lo presenta esto como un trabajo dentro de un espacio de diálogo agropecuario y creo que ese va a ser el camino que vamos a tener que trazar nosotros para llegar a concretar el accionar con los jóvenes. Gracias, Marcelo. Ahora le vamos a pedir al Frente UNA, a Gilberto Alegre, que responda la primera pregunta. Buenas tardes a todos. Gracias por invitarnos a participar en esta reunión y poder exponer cuáles son las ideas y los principios del programa del Frente Renovador UNA. Y respecto a cuál es nuestra idea, nuestra propuesta sobre el papel de la lechería en el comercio internacional, nosotros decimos la lechería es parte de los grandes méritos o virtudes que tiene la Argentina, que es la producción de alimentos. Argentina tiene que ser un país productor de alimentos por esencia, y nosotros tenemos que aprovechar todo esto para desarrollar todo nuestro potencial. Desarrollar nuestro potencial significa cómo hacemos para vender la mayor cantidad de alimentos posibles al mundo, porque vendiendo la mayor cantidad de alimentos posibles al mundo tenemos que producir la mayor cantidad de alimentos posible, y nosotros no nos planteamos de ninguna manera que tiene que haber una discusión entre lo que es el mercado interno y el mercado exportador. Argentina tiene que producir y exportar. Nunca puede faltar en Argentina ninguna clase de alimentos y nosotros estamos destinados o decididos a producir todo lo que nosotros podemos. Nosotros creemos que no existe o no debe existir ninguna clase de conflictos entre el mercado interno y la exportación. Los precios del mercado son los que se tienen que reflejar. Nosotros queremos un mercado transparente, que pueda comerciar libremente y que pueda negociar claramente todas las condiciones de nuestro potencial producción, por lo cual sin ninguna duda tenemos que
eliminar los ROEs, sin ninguna duda, porque los ROEs, si bien es cierto que nacieron con una idea que tenía como objetivo resolver un problema que estaba radicado en otro lugar, se utilizaron para distorsionar el mercado y el comercio, y en el escenario de altos precios internacionales, bienvenidos sean. Sin ninguna duda van a beneficiar a todo nuestro país, a todos nuestros productores, y eso se va a traducir en un beneficio que sin ninguna duda será importante para la Argentina. Nosotros tenemos que salir del tradicional esquema de que como producimos alimentos tenemos que vender alimentos baratos. Nosotros tenemos que vender alimentos al precio que propone el mundo, y para eso tenemos que trabajar para generar mercados transparentes que nos permitan exportar absolutamente todo para que nuestros productores se puedan beneficiar con los beneficios que obtenga el libre comercio. Tenés algún crédito en algunos segundos de esta primera pregunta, porque te queda. Pero yendo justamente al tema del mercado interno y exportación, la segunda se refiere a cómo se asegura la provisión de leche a la población careciente sin distorsionar el normal funcionamiento del mercado lechero. Bueno, Y le toca a... de vuelta va a arrancar Ricardo, porque vamos a respetar el orden, pues en realidad le voy a ir a tocar el primero a Morini. no, me parece que... Tercero, yo Yo tengo primero. Tenés razón. Quería ver si estaban atentos, nada más. Nada más, así No, que no, esas risitas están de más. Bueno, esto tiene que ver esencialmente con lo que dije anteriormente de la confluencia de los altos precios internacionales y el mercado interno. Nosotros no podemos de ninguna manera interferir en la formación de precios locales por el abastecimiento de leche. Lo que nosotros tenemos que garantizar es el subsidio a los sectores que lo necesitan en forma directa. Y eso se puede hacer hoy en día muy fácil porque hay esquemas de información que están en todos los municipios. Yo he sido intendente durante muchos años y conozco perfectamente la problemática, y nosotros resolveríamos este problema no dándole subsidio a las empresas para que elaboren una leche más barata. No. La leche tiene que ser absolutamente igual a la que consume todo el mundo. Le tenemos que dar subsidios a la gente que lo necesite, y eso es mucho más eficaz y mucho más fácil de controlar, porque de esta manera no le faltaría de ninguna manera los productos lácteos que necesita el organismo para tener un desarrollo equilibrado. Nosotros creemos que esto tiene que ver esencialmente con un proyecto de país en el cual tengamos reglas claras en el comercio y que de ninguna manera puedan distorsionarse por otros factores distintos al fluir de los mercados. Si nosotros empezamos a poner precios de referencia, si empezamos a controlar el precio en la salida de las fábricas o en las salidas de los tambos, lo único que hacemos es distorsionar. Lo que ha pasado en la Argentina es la enorme distorsión de los mercados, hecho por burócratas, ha generado todo esto que nos está pasando. La ciencia, la economía es una ciencia del comportamiento humano y tiene reglas que se deben respetar. Cuando nosotros no respetamos esas reglas, pasa lo que nos está pasando en este momento, que termina generándonos enormes conflictos por la enorme distorsión que se producen en los precios relativos. La falta de estadísticas claras generan dificultades, la distorsión del valor de la moneda, sobre todo en los commodities, nos genera inconvenientes muy serios. Entonces nosotros hoy los insumos que estamos pagando son a precio dólar paralelo, y lo que nosotros vendemos es con un dólar oficial. Si bien ese dólar oficial todavía conserva alguna libertad, digamos, respecto al sector lechero, no es lo que se condice con la necesidad de una transparencia de mercado. Ahora sí me toca. Ahora sí. A ver, ¿cómo se asegura la provisión de leche a la población creciente? Claramente lo que queremos es lo que queremos todos en esta sala desde ese punto de vista, que haya los objetivos de 18, 17, pónganle el número que quieran, cualquiera es alcanzable en la medida que nos pongamos de acuerdo, y ese es el camino, y eso es lo que va a asegurar la provisión de leche para la demanda creciente a nivel nacional. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Cómo? Careciente. Ahora voy a lo de careciente. El tema de lo careciente tiene que ver justamente con la administración y cómo gestionar los acuerdos. Lo que ha pasado en los últimos años es un muestrario de macanas, ¿sí? Yo digo siempre que lo que hicimos es chocar la calecita, y en vez de ir a arreglarla, una vez que chocamos la calecita, fuimos y la agarramos a patadas de vuelta, digamos, ¿no? Entonces hoy en la cadena láctea
Hay una demanda y una población careciente, y además tenemos un montón de actores de la cadena que han perdido una parte importantísima de su capital operativo, lo que hace eso que en la situación actual estemos cada uno de los actores peleando por sobrevivir y estamos actuando muchos irracionalmente, ¿sí? Con lo cual el error de coordinación cuesta caro. ¿Y qué caro? Carísimo cuesta. Y parte de los que lo están pagando son justamente esta población careciente. El consumo de lácteos promedio en la Argentina, en promedio, según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y muchos otros espacios de recomendación, en promedio estamos bien, ¿sí? Pero cuando empezamos a ver los niveles de consumo de lácteos en la población carenciada, los niveles de consumo de lácteos son bajísimos y encima de mala calidad en términos generales. Hoy el 85% de los niños toman desayuno en nuestro país, de los cuales de ese 85, el 85% de los desayunos son de mala calidad. Y los lácteos en eso tienen una función. Claramente lo que hay que trabajar es el subsidio o el trabajo sobre la demanda, pero también no pasa únicamente por subsidios, sino pasa por invertir e investigar y acordar, y en esto el rol de las pymes lácteas tiene un rol importantísimo en poder desarrollar productos específicos para segmentos carenciados de la población con compras de alguna manera centralizadas y licitadas, con distribución en esos espacios carenciados de una manera inteligente. Por eso lo podemos hacer, es fácil ya, es más, algunos lo han hecho en la Argentina para otros países, pero nosotros no lo hacemos para nosotros. Así que esa es un poco la mirada con respecto a esto. Coincido muchísimo con lo que decía Gilberto, con el aditamento de roles diferentes para distintos actores de la cadena y no solo pasa por el subsidio. Gracias, Ricky. Marcelo. Bueno, en este aspecto nosotros entendemos que tenemos que verlo con sensibilidad social y empresarial. Nosotros estamos planteando para la cadena lechera una cadena en crecimiento, una cadena exportadora, una cadena que genere alimento para el mundo. Y no podemos armar una estrategia en ese sentido sin primero armar una estrategia con lo que puede ser la necesidad de nuestros hermanos carenciados, pongámoslo así. Daniel Scioli ya planteó que va a armar una estructura de devolución del IVA a lo que sean los planes sociales y las jubilaciones. Esa va a ser una de las herramientas que van a estar apuntadas en este sentido. Por otro lado, el ministro Rodríguez propuso en algunos ámbitos nacionales el hecho de la creación de un fondo federal lechero. Ese fondo federal lechero va a apuntar a dos cuestiones. Primero, a financiar diferentes acciones que vamos a llevar adelante hacia el sector y programas. Y dentro de los programas que nosotros estamos proponiendo es una articulación entre lo que puede ser los distintos eslabones del Estado Nacional que están actuando en este sentido, con el cual puntualicémoslo con áreas de desarrollo social, y por otro lado, este fondo siendo utilizado como un instrumento de prefinanciación de la provisión de la leche social. Nosotros sabemos que es muy difícil articular para que la compra de nación, provincia y distintas regiones sea un hecho fácil de llevar adelante. Con lo cual esto lo entendemos como una alternativa, y lo entendemos como una alternativa que va a jugar dos papeles. Por un lado, un trabajo en lo que puede ser la oferta y la demanda, con lo cual podemos llegar a pensar que podemos tener un instrumento de mejora en lo que puede ser la oferta, y por otro lado, beneficiar en cuanto a lo que puede llegar a ser precio. El último planteo en este sentido apunta a programas especiales que van a salir del sector lechero y que van a también ser articulados con acción social, y va a apuntar a la provisión de leche a los sectores más necesitados. Bien. Bueno, vamos a la tercera pregunta, y si a nadie del público le parece mal, le voy a dar la elección a Marcelo para continuar con la secuencia. ¿Cuál es el papel que debería jugar el Estado dentro de un programa lechero de largo plazo en cuanto a la apertura o mejora de acceso a los mercados, en cuanto a las herramientas fiscales, crediticias, tecnológicas a utilizar para mejorar la competitividad del sector,
y en lo que respecta a la mejora de la infraestructura. Marcelo, nuevamente te toca a vos. Esta en 3 minutos va a ser complicada. Vamos a tratar. Síntesis. Nosotros entendemos al Estado como el primer comercializador y que difunda la venta de leche al mundo. Esa es una de las cuestiones que el Estado lo tiene que desarrollar. Tiene que ser nuestro primer agente de negocios. Y creo que paralelamente a esto el Estado tiene que tener una participación activa en lo que pueden ser las cuestiones de corto, mediano y largo plazo, pero sobre todo de mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque a través de definir en forma conjunta con la cadena no sé si estrategia, pero por lo menos objetivos de mediano y largo plazo, lo que tenemos que hacer con estas definiciones es garantizar la previsibilidad de la cadena. Esto va a ser un trabajo que no va a ser sencillo, seguramente, va a ser bastante complejo, porque va a haber que trabajar mucho en lo que es el diálogo y el consenso, no solamente con los actores, sino también con las distintas provincias que hacen a la producción lechera. En lo que refiere a la parte de financiamiento y estrategia tecnológica, en lo que respecta a financiamiento, trabajaremos en tres ámbitos. Ya fue anunciado que va a generarse un banco de desarrollo nacional. Este será el promotor de todas las inversiones productivas que tenga el Estado y tanto en todos los territorios, digamos, con lo cual en todo el Estado, y planteamos un capítulo especial para lo que es el área lechería. Trataremos de armar grupos de trabajo para articular con este banco de desarrollo y que sobre todo garantice que los créditos sean con líneas de financiamiento prolongadas y a tasas adecuadas. La segunda cuestión va a estar relacionada a programas y acciones específicas relacionadas con financiamiento a través del Fondo Federal Lechero, y con respecto a lo que puede ser, con lo que planteamos con el Fondo Federal Lechero, va a haber que desarrollar programas y este Fondo Federal Lechero va a actuar como una línea de financiamiento para actores no bancarizados, pero siempre atados a un programa previo que sea cumplible y medible. Y por último, en lo que respecta a la articulación y la tecnología, entendemos que es un trabajo que tiene que desarrollar el Estado, de articulación de los distintos actores que hacen a la tecnología y a la provisión de información para el sector. Trabajaremos con inocuidad, trazabilidad, bienestar animal, calidad de leche, productividad como ejes de esas acciones, y articularemos con los distintos actores, como lo hemos hecho en la provincia de Buenos Aires, para llevar adelante estas estrategias. Gracias, Marcelo. Gilberto. Bueno, yo empecé diciendo que el sector lechero estaba inserto dentro de uno de los grandes objetivos que tiene Argentina como productora mundial de alimentos. Nosotros tenemos que ser una potencia mundial en producción de alimentos. Para esto, sin ninguna duda, tenemos que alinear absolutamente todas las políticas públicas, desde las municipales, las provinciales y las nacionales, para buscar u obtener los resultados que nos estamos planteando. Y en esto de alinear las políticas públicas significa que el Estado tiene que jugar un rol fundamental en buscar las economías donde podamos nosotros colocar nuestros productos y qué productos podemos colocar. Y en esto se necesita, sin ninguna duda, un trabajo y un alineamiento entre lo público y lo privado. Pero sin ninguna duda, el Estado tiene que jugar otro rol muy, muy importante, que es el apoyo con créditos, el apoyo a créditos de largo plazo, a valor producto, con herramientas financieras distintas, que le permitan al productor incorporar tecnología, que se permita prefinanciar exportaciones. O sea, hay montones de actividades que nos permiten hacer desde el Estado un Estado eficiente para obtener lo que nosotros queremos, una potencia mundial productora de alimentos. Cuando nosotros planteamos esto, pensamos en un Estado, en un desarrollo. Argentina ha tenido etapas de crecimiento, pero nunca etapas de desarrollo, por lo menos desde principios del siglo XX.
Las etapas de desarrollo son cuando se consolida el crecimiento, para lo cual se requiere sin ninguna duda competitividad. Nosotros, ¿cuál es el problema que tenemos? Si tenemos dificultades con la baja de precios internacionales, nosotros que tenemos ventajas comparativas por la calidad de nuestros suelos, por nuestros climas, lo que tenemos que mejorar es la competitividad. Y la competitividad también tiene mucho que ver con la inversión pública en lo que es la infraestructura para dotar de una capacidad que baje costos a los productores en la asistencia de la producción. Nosotros creemos que también este tema tiene que ver absolutamente con lo que se llama el liderazgo. El liderazgo es no el liderazgo individual, sino es el liderazgo institucional, que es el que le permite a las instituciones, como los grupos CREA, como ustedes, transferirle a los productores todas aquellas tecnologías que están necesitando y que de pronto no tienen acceso. Por desconocimiento, como decía hace un rato el último expositor que decía, estuviste reunido en PEL. ¿Qué es el PEL? Bueno, lo que hay que tratar de hacer es llegar a todos los productores y tiene que haber en esto, sin ninguna duda, como dije recién, una articulación entre lo público y lo privado, que el productor, las instituciones intermedias liderando, se acercan a los productores para darle asistencia en todo lo que necesitan para tener una economía virtuosa que permita desde las pequeñas a las grandes empresas insertarse en el mercado mundial de los lácteos. Gracias, Gilberto. Ricky. Bien, muchas gracias. El rol del Estado es clave en el funcionamiento de las cadenas y de la cadena de la lechería en el futuro, después de la coyuntura actual. Particularmente importante para que, primero para armar la mesa y darle el marco a la mesa de diálogo con un marco importante. El rol de árbitro en esa mesa del Estado es indelegable en situaciones como las actuales y las que vamos a tener en los próximos meses y en los próximos años. Otro rol importante del Estado, que no siempre es el más feliz, es el de hacer cumplir la ley, las reglas de juego, justamente dentro de esa cadena o de ese marco que son los negocios y las actividades dentro de una cadena. Y el otro rol importantísimo del Estado es la gestión, ¿sí? Hacer lo que uno dice que va a hacer lo acordado, desde lo presupuestario, de la infraestructura, pero de un montón de cosas. Y lamentablemente algunos de estos roles hoy no están, y hoy no estuvieron, y lo vemos y lo sufrimos varios de los actores de las distintas cadenas. En cuanto a la apertura y a la mejora del acceso a los mercados, que es la primera parte de la pregunta, el rol del Estado tiene que ser activo acompañante de los actores para abrir y sostener esos mercados. Tiene que ser activo desde el punto de vista del rol del SENASA en trabajar todo lo que son las barreras técnicas que van a venir cuando querramos expandirnos al mundo, porque el mundo se abastece de otro lado y algunos mercados de los que perdimos nos va a costar mucho recuperarlos. El rol de la Cancillería en eso también es importante. En cuanto a las herramientas fiscales, devolver el IVA, lo que hay que devolver el IVA, gestionar bien ese tema, simplificar para que mucha de la presión, que no es tributaria, pero sí es burocrática, sobre todo sobre las pymes, tiene un efecto enorme porque eso te genera una enorme tendencia a pasar a la clandestinidad fiscal. Crediticia, tiene que ver, parte expertos lo dijeron, tiene que ver con una mirada de a dónde invertir desde lo público en créditos para generar desarrollo y no solamente crecimiento. El equipo que está trabajando en el Banco de Provincia está trabajando en una política específica para esto, en lo que es créditos en producto, en carne y leche. Y después tecnológico, la amortización acelerada de las inversiones para parte de estos actores es importante. En lo que respecta a la mejora de la infraestructura, que es clave para bajar los costos, para que además en los lugares donde producimos sea vivibles, tanto para las empresas de producción como para la industrialización, es cumplir lo pautado y ejecutar bien la gestión de las inversiones públicas en ese sentido. Gracias, Ricardo. Vamos a pasar a la próxima pregunta. La cuarta, ¿qué papel le otorga a las pymes en lo que respecta a las exportaciones? Y Ricardo, te toca a vos. Me toca a mí arrancar. El rol que tienen las pymes en el ganar mercados cuando aumentemos la producción es importantísimo, porque es importantísimo por dos factores. Uno, importante, que tiene que ver con el desarrollo y alcanzar los potenciales en cada uno de los lugares, porque las pymes normalmente son las que están más lejos de los centros de consumo, con lo cual tiene
un objetivo de desarrollo territorial impresionante con respecto al empleo que pueden generar en cada uno de esos lugares donde hoy están, desde la mano de la innovación. Y por otro lado, las pymes tienen un rol muy importante en ganar los mercados que se van abriendo. La lechería a nivel mundial, los países que están empezando a consumir más lácteos, son los países que tienen menos capacidad de producir esos lácteos, con lo cual hay muchos nuevos consumidores de lácteos. Donde hay un nuevo consumidor de lácteos, hay un paquete de productos que nosotros le podemos ofrecer, no hoy ni mañana, pero sí en el mediano plazo, y ahí las pymes tienen un rol importantísimo. Una cosa que me ha sorprendido mucho con respecto a esto, mirando las páginas de comercio electrónico chinas, los productos que te encontrás de Argentina en esas páginas de comercio electrónico, para que sea una idea, el comercio electrónico de China tiene la misma cantidad de compradores que toda la población de Sudamérica. Hay mucha gente que compra mucho y sobre todo alimentos frescos por internet en China. Es sorprendente, y te encontrás con productos argentinos. Te encontrás con mozzarella muy bien rankeada en Huawei y Huawei es la marca de teléfonos, Yugo es la página, y el desafío de las pymes para mí es estar ahí en esos lugares, pero de la forma que esos lugares quieren consumir. ¿Cómo debería ser eso? Un queso fresco, ¿sí? Los parámetros y los criterios y las costumbres de consumo son completamente distintos. Lo que acá se vende en un supermercado, allá es lo que compra un chino en todo el año, con lo cual hay que trabajar en abastecer ese mercado. ¿Y una pyme sola lo va a poder hacer? No. Hay que laburar en estandarizarlo y en generar un paquete de productos integrados en clústeres para abastecer esos mercados y esos nuevos consumidores que van a ser chinos, iraníes, iraquíes, africanos. Las clases medias del mundo van a comprar nuestros productos sí y solo sí nos organizamos para hacerlo. Y el rol de las pymes, eso es fundamental, porque lanzar una línea de productos para una gran compañía específicamente para esos productos va a ser difícil, porque el crecimiento es lento en la etapa inicial, y justamente esa es la oportunidad más grande de las pymes, y el rol del Estado con respecto a eso es acompañarlos en el proceso, desde el punto de vista de la inteligencia, pero también desde el punto de vista de darle el marco de organización para que las pymes puedan organizarse, porque si no hay organización no somos proveedores confiables. Si no somos proveedores confiables, gastamos la plata en promociones en vez de hacer lo que tenemos que hacer. Gracias, Ricky. Marcelo. Nadie puede pensar en una política exportadora dejando afuera a las pymes. En el caso de la provincia venimos trabajando desde hace bastantes años en esto, y sabemos que es un proceso de transformación y que es un proceso gradual, y que el eje de ese proceso tiene que ser la calidad. Seguramente el Estado colaborará con esto, debe colaborar con esto, pero también tiene que haber una respuesta del otro lado, del lado del sector pyme, en cuanto a involucrarse en programas, responder a esos programas y trabajar en forma conjunta con el Estado para mejorar la calidad. El primer objetivo debe ser que la calidad de la pyme debe ser buena para proveer el mercado interno, y ese va a ser el paso siguiente para ser una pyme exportadora. Nosotros no queremos una diferenciación de excelente producto para afuera y malo producto para adentro. La pyme tiene que dar ese paso y estamos dispuestos a acompañarlo. Seguramente después buscaremos productos, buscaremos mercados y planificaremos, porque sabemos que la pyme apunta, ayuda al desarrollo local, apunta, ayuda a la transformación social, con lo cual lo hacemos y lo vamos a seguir haciendo, siempre y cuando todos los programas tengan posibilidad de ser medidos, de marcar avances y en virtud de esos avances de generar un sustrato que pueda ser exportable, no con el objetivo exclusivo de ser exportable, sino con el objetivo de proveer el mercado interno y el mercado exportador. Bien, Gilberto. Bueno, me parece que antes de hablar de las posibilidades de exportar de las pymes, deberíamos hablar de las posibilidades de que las pymes sean sustentables dentro de un marco económico como el que tenemos en la Argentina.
O sea, las pymes se están enfrentando serias dificultades, a veces que se dan por las distorsiones de precios, por los impuestos internos que le cobran en unas provincias o en otras no, por las reglas que hay que cumplir. Por ejemplo, ahora las pequeñas empresas lácteas que necesitan comprar soda cáustica tienen que hacer un proceso, porque como es un reactivo, un precursor químico, tienen que hacer una inscripción especial, con lo cual se le aumentan los costos. Entonces nosotros tenemos que ver cómo hacemos para facilitar que las empresas, las pymes, puedan insertarse en un mercado. Nosotros tenemos el caso que en la provincia de Buenos Aires a las pymes se les cobra ingresos brutos el 2,5% y en La Pampa no, con lo cual en La Pampa, en Trenquelauquen, entran el queso de La Pampa y aquí. Entonces necesitamos estandarizar las normas de producción para lograr tener una unificación en los costos, para poder trabajar de esta manera. Y sin ninguna duda, el Estado debe cumplir una función fundamental, no solamente en el apoyo crediticio, sino también en la asistencia técnica. Y esto se tiene que dar, como decía en el punto anterior, con un acuerdo con todos los sectores productivos, con el liderazgo que deben ejercer, para darles asistencia que le dé ese estándar diferencial en la calidad que producen, para hacerlos aptos tanto para el consumo como para la exportación. Yo siendo intendente de General Villegas, una vez hicimos un convenio con IDEP, que era el Instituto de Desarrollo Empresario Bonaerense, y trajimos gente de la Universidad de Bolonia que venía a explicar sobre el proceso de quesos de Parma. Entonces, cuando ellos vinieron a la Argentina, estuvieron en la Municipalidad de General Villegas, que nosotros los habíamos traído para que conversaran con los pequeños productores queseros, y entonces explicaban todo el proceso de Parma. Y entonces lo que nosotros necesitamos también, la pequeña empresa, tiene que generar a lo mejor productos buscando nichos de calidad diferenciada. Y para eso tiene que estar asistiéndolo el Estado, porque lo que nosotros hacemos de pronto es queso con leche de invierno y con leche de verano, y si la leche no tiene el mismo gusto, el queso tampoco tiene el mismo gusto. Y si nosotros vamos a pretender exportar, probablemente esas pymes que se puedan asociar pueden buscar un nicho diferencial obteniendo productos de ese tipo de calidades. O sea, y para eso sin ninguna duda tiene que trabajar el Estado promocionando todo este tipo de actividades, porque hoy en día la mayoría de todas las pymes se desenvuelven como pueden y de la manera que pueden, vendiendo sus productos a donde los puedan colocar. Y me parece que en esto el rol fundamental lo tiene que cumplir el Estado, como decían hace un rato, para lograr una maduración de los quesos en conjunto, para encontrar formas de cómo hacemos para aumentar nuestra potencial exportador. Pero eso solamente, si bien es cierto que esa asociatividad tiene que darse entre particulares, eso no se puede dar si no participa el Estado, fomentándose a través del crédito las posibilidades de crecer hacia adelante y hacia afuera. Gracias, Gilberto. Antes de pasar a la quinta pregunta, ya promediando, les recuerdo que está Natalia para levantar las preguntas que ustedes quieren hacer por escrito. Y vamos a la quinta. ¿Qué opinas sobre la comercialización de lácteos en Argentina en lo que respecta a transparencia en las relaciones de la cadena, sistema de información confiable y actualizada, combate a la informalidad en los aspectos sanitarios, comerciales y tributarios, y desarrollo de herramientas para mejorar las transacciones entre la producción y la industria? Y claramente la transparencia fue una de las cosas que hemos perdido, porque lo primero que perdimos fue la confianza. ¿Sí? No perdimos primero la transparencia y después la confianza. Perdimos la confianza en la cadena y después perdimos la transparencia. Claramente una cadena sin diálogo y sin transparencia no va a tener confianza. Lo primero que tenemos que recuperar es la confianza para poder recuperar la transparencia y definir cuáles son las herramientas de transparencia que queremos generar y acordar dentro de la cadena para eso. Para recuperar la confianza, lo primero que tenemos que hacer es trabajar con empatía y tratar de salir de la situación actual, digamos, pero esta es la primera vez que la cadena está todo hecha pelota parejo en el mismo momento y en el mismo lugar, así que eso es una ventaja desde el punto de vista del diálogo. Hasta acá siempre había alguno que, como puñalada en panza ajena, no duele, ¿sí? Desde otro lado la mirada dice, yo no estoy tan mal, hoy estamos todos parejitos, con lo cual está bueno empezar a dialogar, y espacios de diálogo como este y el trabajo que hace el PEL para mí es un ejemplo para muchas otras cadenas, ¿sí? En ese sentido, uno de los desafíos es, pase lo que pase, cuidar espacios como este para tener las discusiones. ¿Por qué? Porque si las discusiones las damos sin información y sin un trabajo,
previo para poder dar soporte a esas discusiones, el resultado va a ser malo casi seguro. Con respecto a las relaciones y el sistema de información, para ponerlo cortito, a ver, lo que está pasando hoy con el CIO Granos está bueno. Me encantaría que exista y nos encantaría que exista el CIO Granos, el CIO Leche, el CIO Batata, el CIO todo en función de eso que apunta a la transparencia. Pero eso son las herramientas, ¿sí? Para discutir de las herramientas primero hay que tener lo otro. ¿Y cuáles son las herramientas para mejorar las transacciones? Claramente lo que se dijo en el bloque anterior tiene mucho que ver con eso, liquidación única, todo el trabajo que hay que hacer institucional para que eso funcione, los espacios de arbitraje, empezar a medir sólidos, entender la calidad y la transparencia no solo en el vínculo de un eslabón con el siguiente en la cadena, sino de toda la cadena, para toda la serie de productos. Eso va a implicar mucho trabajo en estándares, ¿sí? No solo en un estándar que sirva para un vínculo en la cadena, sino para todos los vínculos en la cadena. Les contaba antes qué pensamos con respecto al rol de las pymes en la exportación. Si esto no lo hacemos, no vamos a tener la calidad suficiente y la homogeneidad suficiente en los productos para ganar y sostener mercados. Si no, siempre vamos a ser los chicos de la oferta, ¿sí? Y si somos los chicos de la oferta en el mercado mundial, eso es negativo desde el punto de vista del valor que se agrega y además eso nos hace procíclicos en términos de los precios. Bueno, creo que hoy estamos inmersos en un conflicto bastante complejo, en donde priva la desconfianza y en donde priva la dificultad de generar diálogos, sobre todo diálogos constructivos. Y creo que este es uno de los primeros aspectos que tenemos que abordar. Y para abordar esto creemos que la estrategia va a pasar por la información, por transparentar la cadena a través de la información. Muchos lo saben, como provincia hemos trabajado mucho en lo que es la cuestión de información, hemos llevado varias propuestas a Nación para difundir estrategias y creemos que en este plazo, en este periodo, lo vamos a consolidar. Vamos a consolidar información que hoy existe, herramientas que están disponibles y que no se utilizan y que están atadas a todo, a producción, a calidad, a indicadores de tecnología, a todo lo que atañe a la comercialización y a la producción de la cadena lechera. Esa información va a ser la base de la generación de programas para trabajar, digamos, en el sector lechero, y sobre todo esos programas van a estar atados a lo que son las estrategias de mediano y largo plazo. Con lo cual, el otro punto es el tema de la fiscalización, el tema del control. Vamos a articular con las provincias, vamos a tratar de generar una verdadera articulación nación-provincia para lo que es la parte de control, en lo que son aspectos sanitarios, en lo que son aspectos de inocuidad de productos, en lo que son aspectos tributarios, ambientales, laborales y de comercialización. Acá se da una cuestión que no es menor en la problemática, porque esto hace a la diferenciación, a la diferencia posibilidades de competitividad de las diferentes provincias, con lo cual vamos a tratar de unificar estándares y vamos a tratar de trabajar en conjunto. Por último, en lo que hace a las relaciones comerciales, creo que así es la pregunta, ¿no? Transacciones comerciales. Sí. Vamos a trabajar en dos ejes. Vamos a generar ámbitos de debate para consensuar estrategias en lo que pueden ser herramientas para lo que es la comercialización interna, pero también creemos que nos debemos un espacio para debatir y consensuar estrategias para lo que pueden ser los sistemas, los ciclos críticos y de crisis que nosotros atravesamos como sector. Las dos cuestiones creo que tienen que sí o sí pasar por un espacio de debate y un espacio de consenso y lograr obtener objetivo común. Porque lo que hemos visto hasta ahora es que el 50% se sienta de un lado, el 50% se sienta del otro, y lo que vemos es que lo único que hacemos es tirar el 50% de un lado, tira piedra para el otro 50%, y que así no vamos a llegar a ningún lado.
Muchas gracias, Marcelo. Gilberto. Bueno, lo que nosotros visualizamos es que los problemas que se han acentuado en la cadena de comercialización tienen precisamente su origen en la falta de organismos de contralor confiables. Argentina fue perdiendo calidad en sus organismos de contralor y junto con la calidad de sus organismos de contralor y en sus organismos de información, y se empezaron a generar distorsiones que hoy son muy difíciles de resolver. Esto generó dobles estándares, tanto al faltar los controles de calidad, se generaron estándares distintos de calidad, distintos estándares impositivos, y entonces el tráfico federal, al no estar controlado, también generó distintos estándares, y esto nos afecta seriamente como posibilidad productora. Tenemos la suerte que la mayoría de la producción láctea argentina se consume internamente y lo que se dedica a la exportación es una pequeña cuota de nuestra producción, pero si nosotros pensamos que vamos a exportar como estamos funcionando hoy, seguramente vamos a tener serias dificultades y no vamos a encontrar mercado que adquieran los productos que nosotros estamos en este momento elaborando. Para ello, sin ninguna duda, se requiere de nuevo una fuerte intervención del Estado, un cambio en los organismos de contralor, para generar, digamos, una mercadería confiable y que sea aceptable por estándares de calidad en todos los mercados del mundo. Y sin ninguna duda, para mejorar las relaciones entre la producción y la industria, se requiere salir de este mercado individual atomizado, donde no existen organismos confiables, donde no existen asociaciones entre los productores y las negociaciones son individuales, y muchas veces esas negociaciones se hacen no para mejorar la calidad, sino para tratar de mejorar la rentabilidad sin aportar una mejora importante en lo que se está produciendo. Nosotros nos parece que hay que apostar muy fuerte a lograr concentración en algunas actividades también de productores que le permitan a ellos negociar con mejores posibilidades tanto con la cadena de producción como con las fábricas, y este es uno de los grandes desafíos que sin ninguna duda requiere de la intervención del liderazgo de organizaciones intermedias. La Argentina tiene un ejemplo fantástico de intervención pública-privada que fue el combate contra la aftosa. El combate contra la aftosa lo libraron los productores junto con el Estado. Nosotros vamos a mejorar los estándares de calidad, vamos a mejorar si nosotros logramos controlar todo lo que es la economía informal que existe dentro de la leche y que produce desastre como es el de en este momento que se produce en las fábricas de quesos en distintos lugares, y ni hablar de la mozzarella. O sea, y esto pasa porque no tenemos controles adecuados y estamos generando una situación muy, muy complicada en la base alimentaria de nuestra población. Nosotros tenemos políticas para incentivar determinadas actividades, pero no generamos los mecanismos de control. Ahora empezamos a dar mucha promoción a la producción de cerdo, dice que va a aumentar muchísimo la carne de cerdo, pero no hay organismo de control, y hoy la triquinosis está asolando toda la provincia de Buenos Aires porque no hay mecanismo adecuado. Gracias. Vamos a la sexta pregunta. ¿Cuáles serían las principales limitaciones para el progreso de las explotaciones lecheras? Y si a Ricky no les parece mal, vamos a empezar con Marcelo. Bueno, ¿les parece bien, muchachos? Si no es aburrido. Claro. Creo que me resulta difícil hablar de limitaciones. Creo que lo tenemos que trabajar como una estrategia de desafíos. El mundo nos ve siempre como un jugador de excelencia en el mercado, y creo que ese es el desafío que nosotros tenemos que abordar en forma conjunta. Hoy creo que es prioritario garantizar la rentabilidad dentro del sector, y es uno de los trabajos que creo que primero tenemos que encarar. Y dentro de lo que puede ser la estrategia de las primeras acciones, tenemos que trabajar en lo que es infraestructura de tambo, crecimiento de los rodeos y sobre todo la infraestructura. La infraestructura, que no pude hacer mención en el punto anterior porque se me acabó el tiempo. Hoy todo el mundo coincide en que es actúa, digamos, como una traba en lo que es la competitividad. Existe una deficiencia en lo que es la infraestructura y hay que empezar a trabajarla. Esa infraestructura va a tener que ser trabajada en un contexto federal. Vamos a tener que generar diagnósticos en las distintas provincias, marcar prioridades y realizar
obras que no solamente van a estar atadas a caminos, sino que van a tener que estar atadas a múltiples factores como puede ser la salud, la educación, la comunicación, el riego y algunas cuestiones más centrales de lo que puede ser la parte productiva. Otra de las cosas que nosotros entendemos como estratégicos para trabajar es posicionar al sector mostrando el verdadero impacto que genera en los distintos ámbitos, sean nacionales y provinciales o regionales. Yo creo que sí es una limitación. Nosotros generamos trabajo en el campo, generamos trabajo a través de las industrias pyme localmente, hacemos una transformación económica y social de la región en donde desarrollamos la actividad, y creo que eso es un compromiso que nosotros tenemos que tomar para difundirlo y para que se tome claramente cuál es la verdadera dimensión del sector. Y con esto te lo doy. Gracias, Gilberto. Bueno, creo que coincidimos casi plenamente, sin ninguna duda, lo que nosotros deberíamos resolver es la rentabilidad de los productores, y la rentabilidad no está vinculada siempre necesariamente a un tema de precio, sino sin ninguna duda a un tema de competencia, de eficiencia. Y quizás el tema, todo el mundo que produce sabe que el tema del rodeo, sabe el problema de la sanidad, sabe el problema del ambiente para los animales, pero a mí me parece que nosotros debemos poner especial énfasis en el capital humano. Si nosotros no nos animamos a pensar de que los tamberos tenemos que darles condiciones de vida muy buenas, si nosotros no nos animamos a pensar de que los tenemos que capacitar y hacerlos parte de la producción, vamos a tener serias dificultades hacia adelante, porque el tambero no lo vamos a conseguir. Es muy difícil hoy en día conseguir alguien que esté dispuesto a hacer una vida tan sacrificada y vivir, digamos, en condiciones malas. Me parece que este es un desafío que hay que desarrollarlo. Quizás también debe intervenir el Estado para resolver este tipo de cuestiones, porque hay que mejorar el sistema de habitación, hay que mejorar el sistema de educación de los hijos, hay que mejorar el sistema de capacitación del tambero, porque lo que nosotros estamos viendo es que los tamberos se van. Siempre recuerdo un caso de un pueblo cerca de General Villegas, que cuando pusieron la luz en un pueblo que estaba al lado no quedó ningún tambero, se fueron todos a la luz. Y esto es un tema que nosotros tenemos. Hoy existen herramientas técnicas como para dotar a los tamberos de una muy buena calidad de vida. Me parece que ese es uno de los temas más serios que nosotros tenemos que enfrentar hacia adelante para seguir sustentando una actividad que, si bien puede ser muy rentable, también sabemos que es muy sacrificada y muy complicada. Y quizás en el precio de la leche, cuando se verifique, no debería fijarse solamente en los estándares de calidad, sino también en cómo existen este tipo de cuestiones, porque hacen al futuro del sector. Gracias, Gilberto. Ricky. Bien, ¿cuáles son las principales limitantes? Primero, claramente de corto plazo, y semejante crisis como la que tiene hoy toda la cadena, lo primero que necesita es renta y acomodar los precios relativos, ¿sí? En ese sentido, si no hay renta, no hay empresa, y si no hay empresa, no hay desarrollo, como lo entendemos, o por lo menos como lo entendemos desde Cambiemos. Y la función o la razón de ser de la lechería argentina va muy de la mano del desarrollo de los distintos espacios territoriales actuales y futuros donde se desarrolla la lechería. Después, otra de las cosas que es limitante importantísimo es la falta de diálogo, ¿sí? La falta de diálogo nos genera otra limitante, que es falta de visión común. Y como eso no lo tenemos, además, interviene el Estado, donde rompe en vez de solucionar varios temas con respecto a la lechería. Entonces, una de las limitantes también es el Estado no solo ausente, sino interviniendo de manera no creativa, no positiva y no en el rol de soporte de los actores de la cadena, sino lo que genera además es ganadores y perdedores. Hoy estamos, como dije antes, todos mal, pero ha generado esa parte mala del desarrollo dentro de la cadena, y eso es una de las limitantes. Cuando me meto más en la empresa, la falta de capital operativo por la falta de renta es una de las limitantes de corto plazo en toda la cadena, y sí, después claramente el capital humano a cuidar y a trabajar, no solo de los trabajadores y de los empleados, sino también de los empresarios,
¿sí? Dentro de la cadena láctea tenemos que trabajar en mejorar la calidad de la gestión de cada una de las empresas lácteas. Hay muchas variables en juego y no todas las manejamos bien. Ese es uno de las limitantes para que haya un crecimiento estable para los productores, pero para toda la cadena. Y por último, la otra limitante tiene que ver con la tecnología. ¿Sí? Y no es porque la tecnología no esté, sino porque normalmente no estamos usando todas las tecnologías bien, en el momento adecuado, en el lugar adecuado y con las personas adecuadas. Entonces a veces hacemos inversiones enormes en tecnologías de insumos y no las adecuamos a la parte blanda de la tecnología, de los procesos que tienen que ir de la mano de eso. Entonces, la tecnología claramente es una limitante, pero no porque no esté, sino porque no siempre la usamos bien en la cadena, y en esto es una de las cosas que a mí me lleva muchísimo a la reflexión cuando pienso en la cadena láctea integrada. La tecnología a veces está en un eslabón y no está en el siguiente. Las ventajas de esa tecnología no pasan al resto de la cadena. Para mí, la limitante más importante es la falta de diálogo, que nos genera una falta de visión común. Cuando arreglemos eso, arreglaremos el resto. Bien, vamos a la última pregunta de las que habíamos escrito. ¿Cuál es su visión sobre la tendencia a la concentración de las explotaciones que exhibe la actividad láctea a nivel mundial? Y si les parece, arranco con Gilberto. Bueno, realmente son datos de la realidad, digamos. Uno no puede decir que esté bien o está mal, son datos de la realidad. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que esta concentración no elimine lo que son las pymes. O sea, nosotros tenemos que trabajar para sostener nuestras pymes, que son las que además radican al productor al campo y lo afincan y le dan sustentabilidad a todo un proceso en todas nuestras localidades del interior. Después, la concentración es inevitable. Lo que nosotros tenemos que tratar es apoyar a todo lo que significan pymes para encontrar a través de distintos niveles asociativos que tengan posibilidades de comercializar en otros niveles de escala. Nuestra visión política desde el Frente Renovador es apoyar a toda la producción láctea, darle la rentabilidad a todo el sector para poder tener un país que realmente crezca con productores que les vaya bien. O sea, nosotros queremos producir, que se produzca y que la Argentina le vaya bien y le vaya bien a todos los productores. Este es un desafío enorme, pero tenemos que cambiar las reglas del juego con que se ha venido jugando este partido hasta ahora en la Argentina. Sergio Massa dice, a él no le da vergüenza decir que va a defender a los productores agropecuarios y la producción agropecuaria, y yo vengo a decirles eso. Nosotros los vamos a acompañar en todo el proceso de transformación que lleve adelante para tener empresas rentables, productores que puedan vivir en los campos y que puedan vivir confortablemente. Ricky. Bien, ¿cuál es la visión? Claramente no es lo que más me gusta, pero es dato. ¿Sí? Y es una tendencia global muy difícil de revertir en esta situación actual y en la situación humana y tecnológica que se viene. Y además, cuando yo miro eso, bueno, desde Cambiemos, ¿qué decimos? Bueno, esto es dato, pero hay cosas que están en el área de control del Estado que pueden hacer que ese proceso sea lo menos cruento posible y además que sea positivo para el desarrollo de la sociedad. Claramente, las medidas de los últimos años son pro concentración desde este punto de vista y se acelera el proceso, la pérdida de renta, el generar ganadores y perdedores. Eso ha sido terrible. Dar vuelta a eso va a implicar bastantes trabajos desde el punto de vista de recuperar diálogo, confianza, visión y de las posteriores acciones con respecto a eso. Esto tiene que funcionar y creemos que tiene que funcionar bien en la medida que sigamos manteniendo esquemas productivos importantes y sustentables. ¿Para qué? Porque son los que generalmente generan mucho más empleo en términos relativos al espacio, ¿sí? De varios trabajos que hicimos antes, ya saben que la mayor parte de los egresos de un tambo se gastan en la localidad más cercana al lugar de producción. La relación de la generación de empleo es casi 14-1 con las otras actividades de la misma cadena, con lo cual la mirada es, lo de la concentración es una tendencia global, pero yo quiero laburar muchísimo en la local para que eso no pase. Y para que eso no pase tenemos que hacer cosas concretas y mostrar la gestión, no decir la gestión. Gracias. Marcelo. Bueno, creo que está a la vista que
esa tendencia mundial, en la Argentina no hemos podido escapar de ella, ¿no es cierto? Ahora, estamos convencidos de que una forma de disminuir esa tendencia es que el Estado garantice reglas de juego claras y debemos ir hacia ahí. Debemos trabajar en rentabilidad, en productividad y en competitividad para que la menor cantidad de productores desaparezcan de la Argentina, dado que creo que nadie quiere una lechería sin productores y sin industriales. Puntualmente trabajaremos en desarrollo de programas para modelos productivos regionales y que de esta forma, apuntando a la competitividad y al aumento de la escala, trabajando con acciones asociativistas, disminuyamos la desaparición de productores. Y para cerrar, si me permiten, en este año se hizo un trabajo en forma conjunta desde la provincia de Buenos Aires entre el sector y el Estado. Esto muestra a las claras que se puede, que no es solamente un discurso, sino que esto es una realidad. Este es un esquema de trabajo que se le va a dejar en la provincia de Buenos Aires a la nueva gestión que venga, sea quien sea. Es un lineamiento de trabajo que está armado entre la producción, la industria y el Estado provincial. El ministro Rodríguez tomó mucho de las cuestiones que están escritas en este documento para transformarlo en lo que hoy nosotros le vinimos a proponer para el futuro de la lechería. Así que les agradezco a los que participaron en el desarrollo de este documento y esperemos poder hacer juntos una lechería grande. Bueno, justito. Gracias Marcelo, gracias Gilberto, Ricky. Hay espacio para unos minutos para terminar puntuales. Tengo bastantes preguntas, así que en honor de tratar de responder a la mayoría les voy a pedir síntesis. Si les parece van a ser 2 minutos por respuesta y arrancamos para los tres. Y si quieren arrancamos en la secuencia que Ricky le parezca, no voy a hacer ninguna objeción al mismo. Arranco yo, te agradezco. Algunas, Ricky por favor manda ahí. Sí, ya me dijo que arranco yo. Gracias por ser tan considerado. Algunas entidades de la producción apoyados por funcionarios nacionales vienen bregando desde hace tiempo por una ley que regule el sector lechero. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sinceramente yo personalmente no creo en un sistema regulado para la lechería argentina. No creo que sea el camino. Ahora no lo voy a decidir yo. Yo voy a acompañar un espacio de diálogo donde van a estar presentes ustedes y que vamos a trazar cuál es el camino para la lechería. Sí creo que hay que fijar condiciones para que el sector lechero funcione de otra manera, porque como viene funcionando no podemos seguir haciéndolo. Eso de crear condiciones en lo que hace a los aspectos comerciales y lo que hace a los aspectos de crisis es un tema que tenemos que abordar, que tenemos que debatir y que es lo primero que tenemos que solucionar. Seguramente después nos quedará espacio para ver si eso se transforma o no en una ley, pero en una primera instancia lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo qué lechería queremos y trabajar juntos para obtener esa lechería. Gracias Marcelo. Gilberto. Te reitero, algunas entidades de la producción apoyados por funcionarios nacionales vienen bregando desde hace tiempo por una ley que regule el sector lechero. ¿Cuál es tu opinión al respecto? No, me parece que si hay algo que hemos tenido como problema en la Argentina son los sistemas regulatorios. Me parece que sancionar una ley que regule nuevamente me parece que es algo realmente que no sería apropiado en este momento. Me parece que lo que hay que abrir es esperar al nuevo gobierno, sentarse a conversar qué es lo que queremos y después discutir qué es lo que vamos a hacer. Pero hablar hoy de hacer un marco regulatorio me parece que no resulta ni apropiado, ni oportuno, ni razonable. Ricky. A ver, no creemos en una lechería regulada y creemos que sí es necesario estaría bueno tener un marco legal distinto para la cadena láctea al que tiene hoy. ¿Sí? Y generar una ley, y hay varias otras cadenas que lo pueden tener, pero no es ni el momento y menos una regulada con ese proyecto que anda dando vueltas ¿sí? Que lo conocemos en detalle, ¿no? Y
creo que cada uno tuvo que salir en algunos momentos de distintos roles, es decir, paren muchachos que esto no. Bien. Gracias, Ricky. Desde un bonaerense, y hablando sobre caminos, pregunta si considera que es parte importante de la infraestructura o define que es parte importante de la infraestructura, ¿qué realizarán a corto, mediano y largo plazo al respecto? Digamos, yo creo que, y lo dije, la parte de infraestructura es una cuestión importantísima en lo que es la competitividad del sector. Digamos, es importante en la competitividad de todos los actores, pero principalmente en lo que hace el sector lechero. Lo que sí planteo es que no lo podemos centrar solamente en caminos y tiene que ser una cuestión gradual. Tenemos que trabajar priorizando regiones, priorizando trabajos y sobre todo realizándolos y concretándolos. Llamemos obras hídricas, que en el momento que lo planteé no lo dije. Entonces, son un paquete de actividades que vamos a tener que desarrollar y creo que es ineludible hacerlo para poder decir uno de los objetivos que estamos planteando, que es decir, aumentar la competitividad para el sector. Sin ninguna duda, la cuenca lechera necesita caminos de otra naturaleza totalmente distintos a los que tenemos. Y me parece que la provincia de Buenos Aires, que es una de las provincias que tiene una importante cuenca lechera, podría utilizar tranquilamente el fondo que dispone del impuesto inmobiliario en una economía estabilizada para sacar créditos internacionales y poder realizar los caminos que se necesitan. Lo que pasa es que hoy ese fondo que tiene la provincia de Buenos Aires como el impuesto inmobiliario se utiliza a rentas generales. Antes ese monto estaba destinado para los caminos y eso dejó de aplicarse en este momento. Por lo tanto, si el Estado no es el que lleva adelante la conservación y la promoción de los caminos, ese tema es muy difícil. Y sin ninguna duda, uno de los principales problemas que tiene el sector lechero, hablando de obras de infraestructura, que también cuenta muy fuerte el tema del manejo de las cuencas hídricas y el mejoramiento de los canales, sin ninguna duda es el tema de caminos. Bien, aquí, provincia de Buenos Aires, caminos rurales, si no me acuerdo mal, es 85 o 87% de los caminos rurales están mal, son malos, deficientes. Claramente la política nacional de Cambiemos no se puede meter de hecho en los caminos rurales porque es una potestad de las provincias y los municipios. Lo que sí sabemos es que los fondos no se están usando adecuadamente, que no podemos tener caminos lógicos los municipios si no le damos los fondos coparticipables de la provincia para hacerlo y no le damos las capacidades a los municipios para hacerlo. Y además la gestión, hay que hacer cumplir los planes, ¿sí? El plan maestro del Río Salado es el ejemplo más fuerte que tenemos en los últimos años de no cumplir con lo acordado, y los últimos 2 años la ejecución para lo que fuera hecho es creo que del 50%. Con lo cual, sin capacidades en los municipios no vamos a mejorar los caminos rurales. Hay muchos muy buenos casos de cogestión municipal. En el municipio de Tandil hay 3 o 4 que son ejemplos a copiar desde lo local. Desde lo provincial, buena gestión, y desde lo nacional, apalancar para que esas cosas funcionen, buscar los créditos internacionales en conjunto para eso y hacer cumplir la ley. Sí. Bien. Vamos a aclarar que Tandil tiene la posibilidad. No te me subleve. Para que Marcelo me había Vamos a pedido. aclarar que Tandil puede tener buenos caminos porque tiene suelos apropiados para mejorar los caminos. Sí, no es lo mismo cuando uno tiene suelo de limo arenoso, que es otro tipo Yo de soy de más arenoso que vos. Nosotros sí, tenemos, pero firmamos un convenio con la sociedad rural, hicimos un consorcio de caminos, le transferimos los otros Perdón, caminos. le voy a sacar la roca a los hablando dos. mal de vos. No, pero cuando ¿sí? dijiste municipio. Si me permiten... Sí, pero no está hablando mal. Espera. Hay que copiar a los que hacen las cosas bien. Les voy a sacar la amarilla a los dos de allá, los dos extremos, porque se me están sublevando. Intentemos manejarlo en forma ordenada a los dos. Marcelo me había pedido más ordenadamente que ustedes dos algún tipo de aclaración, Sí, y si quiere Gilberto después también. Una aclaración. La provincia pasa automáticamente los fondos que se recaudan para los caminos a los municipios. Es automático el pase. Se paga el impuesto inmobiliario rural y la alícuota pasa a los municipios. Esto sinceramente no quiere cargarle las tintas a nadie, porque lo que estamos planteando es que hay que generar una estrategia para solucionarlo, independientemente de lo que hoy está pasando. Si habrá que potenciarlo, si habrá que aumentarlo, habrá que hacerlo. Pero me parecía interesante que quede claro que Está bien, no es que la provincia paga rentas generales, sino que Está claro. se viene haciendo esta estrategia
desde hace mucho tiempo. Bien. Y sigue siendo así. Gilberto. Quiero pasar a otro tema, así que tratemos de cerrar el tema camino. Un porcentaje del impuesto a los inmobiliario va a los municipios y se transfiere automáticamente. Otro porcentaje sí llega. Otro porcentaje de ese fondo que cobra iba antes a la provincia y lo destinaba a las obras viales y de emergencias hídricas. Ese fondo, por ley, la provincia lo desafectó para dedicarlo a la reparación de caminos e inversión de caminos y lo transfirió a rentas generales. Eso pasó Bien. en la provincia. Vamos a otro tema que tiene que ver con la estructura de la actual subsecretaría. Dicen, ¿cree que con la estructura actual del Estado en lo que se refiere a la lechería se puede cumplir con todo lo expuesto? ¿Hay algún plan que ustedes tienen concreto en plazos o metas? ¿Que quiere empezar? Yo creo que... Bueno, ¿cómo? Dale. Yo creo que la creación de una subsecretaría de lechería fue una forma de demostrar la importancia del sector. La subsecretaría de lechería o la parte del Estado que sea per se solo va a funcionar si tiene los fondos para hacerlo y se articula con los actores para desarrollar estrategias que cumplan las expectativas. Yo estoy dentro del Estado hace muchos años, muchos lo saben, y sinceramente yo no creo que ni haciendo nuevas leyes, ni haciendo nuevas estructuras las cosas se solucionan. Las cosas se solucionan con trabajo, con dedicación, con fondos para hacer las actividades y con compromiso de parte de los actores, de los actores del Estado y con compromiso de parte del sector público. Bueno, yo desconozco la estructura que tiene la subsecretaría, pero a mí me parece que hoy lo que nosotros tenemos que hablar es recomponer el diálogo entre todos los sectores con el Estado y en función de eso repensar qué es lo que se va a hacer hacia adelante. Creo que anteponer la estructura de la subsecretaría antes de las políticas es equivocar el juego. Me parece que lo que primero que tenemos que tener en claro cuáles son las políticas. Y las políticas, sin ninguna duda, es el apoyo a la producción y cómo lo vamos a llevar adelante, cómo hacemos para transparentar los mercados, cómo hacemos para insertarnos en un mundo cambiante de manera permanente y de esa manera ver cómo diseñamos hacia adelante. Hoy pensar en una subsecretaría y pensar en aumentar cantidad de empleo me parece que no sería lo razonable, porque uno de los grandes temas que tiene este Estado hoy es la cantidad de empleos que tiene que no contribuyen a mejorar la eficiencia del Estado, ¿no? Ni del sistema. ¿Ricky? La subsecretaría sí la tenemos mapeada, cómo funciona, funciones, qué queremos que pase. No prevemos cambios en el corto plazo con respecto a la estructura. Desde Cambiemos, una de las cosas que estamos midiendo es cuáles son las medidas que vamos a tomar de primer día, primeros 100 días, primer año y medio, segundo año y medio. En la etapa final del primer periodo estamos viendo que después de varios acuerdos que hay que lograr, si esos acuerdos se logran, probablemente cambie un poco la estructura de la subsecretaría, generando alguna institución, no solo de gestión público-privado, para pensar la lechería de manera distinta. Pero no creemos cambios en el corto plazo, lo que creemos es que hay que hacer lo que hay que hacer, ponerse a laburar. Les voy a juntar dos, en honor de tratar de llegar a la puntualidad. Y tiene que ver con las relaciones de poder entre la industria y la producción y entre el hipermercadismo con la industria. ¿Cómo encararían ese desbalance de poder entre industria y producción y entre hipermercadismo y industria? Y lo sumo al hecho de la implementación de contratos entre producción e industria para mejorar las transacciones comerciales. Sí, ¿no? ¿Quién quiere? Marcelo, me parece. Marcelo. Te toca a vos primera, me parece que te quieren enganchar siempre. Me parece que me agarramos. Bueno, creo que es un tema que lo planteamos, no hicimos hincapié en lo que puede ser contrato o no contrato, sino herramientas, generar herramientas en lo que hace a la transparencia de la comercialización. En referencia al tema de los supermercados
o específicamente de lo que es la comercialización de los productos lácteos, yo lo vengo escuchando desde hace mucho tiempo. Tenemos que sentarlo a la mesa. Creo que por algunas cuestiones que hemos tenido en el último tiempo, creo que tenemos que, no solamente creo que tenemos que sentarlo a la mesa, sino que tenemos que sentarlo a la mesa con algunos planteos comunes de parte del sector, porque si nosotros, digamos, la experiencia hace muy poco tiempo que he tenido sentando a la mesa al sector del supermercado, creo que le juega en contra a la cadena lechera, porque si nosotros no tenemos claramente un eje de trabajo desde la cadena, sentar al sector de la comercialización, que sí tiene claro qué quiere hacer con la cadena láctea, es jugar en contra del sector, con lo cual tiene que haber un trabajo previo, pero bueno, está dentro de las propuestas que nosotros generalmente hacemos, que el sector de la comercialización tiene que estar sentado en la discusión de la política lechera. Gracias, Marcelo. Ricky o Gilberto. Sí, hablar de estos temas en este contexto es muy difícil, porque, digamos, la cadena necesita una transparencia respecto de todo lo que tiene que ocurrir, y eso no se puede dar en un contexto de esta naturaleza. Porque lo que nosotros tenemos que tener presente en este momento es que los costos internos se han modificado de una manera tan notable que ha roto la relación entre el precio primario, digamos, el precio en origen, al precio de góndola. Si nosotros vemos lo que significan los aumentos de salario que no se han transferido, digamos, esto significa la actualización permanente de la inflación, pero esta actualización no se traduce en precio al productor. Entonces, es lo mismo que decimos cuando el trigo. ¿Cuánto recibe un productor de trigo? $1. ¿Cuánto vale el kilo de pan? Pongamos 25. Pero en el kilo de pan inciden los impuestos internos, inciden los costos de los servicios, inciden los salarios. Entonces, este tipo de cuestiones son las que hay que sincerar, transparentar, para poder empezar a hablar cómo va a ser la relación futura de la cadena. Hoy en este contexto es imposible porque existe una distorsión enorme en los precios relativos y donde cada uno trata de sacar la mayor ventaja posible en un contexto absolutamente desproporcionado y sin ninguna clase de control. Esto hay que hablarlo a partir del 10 de diciembre, donde se fijen nuevas reglas claras, establecer una política antiinflacionaria, cuáles son los objetivos, hacia dónde vamos, y ahí se puede fijar una nueva relación de precio. Nosotros, todo el mundo habla de que va a haber una devaluación, entonces todos los precios internos se acomodan a esa hipotética devaluación y los productos primarios, los productores siguen recibiendo un precio que tiene que ver un dólar que no se ajusta tanto a la realidad y que necesitaría otro tipo de discusiones. Coincido mucho con Gilberto. Primero, la parte de contratos. Si los contratos no están hechos con acuerdos, no importa los contratos que alguien no lo va a poder cumplir. Con la distorsión de precios relativos actual, no hay casi diálogo posible. De hecho, los actores de la cadena láctea hoy están actuando casi irracionalmente en varias partes, ¿sí? Y no quiero meterme en detalle, pero eso tiene que ver con el contexto actual. En ese contexto actual no se puede generar una discusión franca sobre lo que tenemos que hacer, y sin eso no lo vamos a poder lograr, no importa los contratos que hagamos. Y lo otro que hace falta para lograr eso es plataformas de discusión comunes. No solamente tiene que estar la mesa, sino tiene que estar la información común para que el diálogo en esa sea genuino, franco y lógico. El trabajo que está haciendo la Fundación en ese sentido con IAPUCO y el tema de costos es fundamental para poder balancear en eso, porque si no, como dice Marcelo, si esa convocatoria a ese diálogo lo haces en la situación actual, ya sabes de antemano quién va a ganar y quién va a perder, y eso no es posible. Bueno, hay muchas preguntas muy interesantes, pero tenemos que honrar el horario y cumplir con lo pactado. Se los vamos a pasar a ustedes y vamos a tratar de subirlo después a la página con las respuestas, porque la verdad que da para quedarse 1 hora o 2 horas más, pero yo sé que hay algunos que no pueden quedarse y queremos cumplir con el horario establecido. Así que, sinceramente, el agradecimiento por la predisposición que han tenido, la buena onda, la actitud, y creo que los podemos despedir perfectamente con un fuerte aplauso. Muchísimas gracias. José, te dejo